¿Sabes la típica película en la que se muestra un personaje que a nivel social es alguien admirable? Pero tú, como espectador, eres testigo de cómo es y cómo se comporta en la realidad cuando nadie lo está viendo. Esto, por ejemplo, se ve claramente en la serie de House of Cards, en la que un matrimonio hace lo más rastrero por llegar al poder político. O, por ejemplo, lo podemos ver en la serie The Boys con Patriota, un superhéroe amado por todo un país que en realidad es un sociópata que desearía terminar con todos. Y bueno, podríamos poner muchos ejemplos en el film, pero como siempre, la realidad supera la ficción. Y lo que estamos viendo en España últimamente parece una temporada más de Black Mirror. Y bueno, en este último episodio de ¿Por qué España... dice Black Mirror? Porque primero fue el Dani Alves y ahora es este. Y entre medias estuvo lo del tipo lo de Sancho, o sea, what the fuck, ¿sabes? Es un político que siempre ha defendido el feminismo, la igualdad, los derechos de la mujer, que ha dicho que las denuncias falsas no existen y que siempre hay que creer a las víctimas. Un político que ahora dimite tras... Siempre hay que creer a las víctimas cuando él lo ha hecho. Eso mismo que está diciendo lo está haciendo él a las espaldas. Es un paradójico escándalo. Varias mujeres están afirmando haber sido abusadas sexualmente por él. Además, con comportamientos violentos, vejatorios, consumo de... Hombre, consumo de drogas es verdad porque aquí se le notaba que parecía como si estuviera consumiendo drogas. Yo creo que esto lo hablé. Yo creo que en este momento yo hablé de lo que pasó aquí y encima esto me lo mandó un amigo. Y aparte de eso, aquí yo pensaba que no estaba drogado y al final sí que lo estaba. Y le vuelvo a decir, es la segunda vez que lo digo en un directo, pero se notaba que estaba drogado y no lo parecía. Yo pensaba que no, yo pensaba que tenía TDAH o cosas así. Y no era TDAH, era que estaba drogado. drogas. Así que hoy vamos a analizar Porque tenía un comportamiento súper extraño, ¿sabes? psicológicamente el caso de Rejón. ¿Cómo es posible que un gran abanderado de una causa sea precisamente quien atenta contra ella? ¿Qué perfil psicológico puede estar detrás de esto? Vamos a analizar también esa carta de dimisión porque es una oda a la manipulación. Y por último hablaremos sobre... Esa carta que ha hecho de dimisión es una manipulación contra todos, o sea que aún así ha manipulado gente o qué. cómo todo esto nos afecta a ti y a mí, a nosotros, los ciudadanos. Hombre, Porque a mí no solo por ser ciudadano me afecta, sino porque yo lo he votado. Porque yo en 2021 lo voté, por eso me afecta también, ¿sabes? sí, lo que sucede en el panorama político y Que económico. ese voto lo hubiese puesto a Sánchez, obviamente. Ahora lo hubiese puesto a Sánchez. O al del PSOE de Madrid, porque eso fue en Madrid, ¿sabes? También afecta a nuestra salud mental. Yo soy Clara Nicolasa, soy psicóloga y en este canal analizo cosas Nicolasa, que no me con el objetivo de que tú entiendas la mente humana y lo que sucede a tu alrededor. Voy a ver cómo grabo este vídeo porque tengo bastante mal la garganta, por eso de hecho estoy grabando en casa. Para que no sepa qué ha pasado, quién es Errejón, lo cual es probable si no vives en España. Íñigo Errejón fue la mano derecha de Pablo Iglesias en la fundación de Podemos, un partido de izquierda que se presentó como la alternativa al bipartidismo español del PP y del PSOE, hasta que se desligó No para fue una alternativa. Fue una alternativa de ultra de izquierda, o sea, lo más rastrero del mundo, ¿sabes? formar otro partido, Más País, para después entrar en la coalición de Sumar, donde pasó... O sea, que literalmente por lo que está contando, Sumar, Más País y Podemos son exactamente lo mismo. O sea, que Podemos y Más País literalmente son la ultraderecha. O sea, literalmente Más País son los ultraizquierdistas. Si yo hubiese sabido eso, automáticamente no lo hubiese votado. Yo me quedo con Sánchez ahora mismo y no cambio de voto ni de coña. Ni de coña cambio el voto porque la cago, ¿sabes? a ser el portavoz. Porque mira, la cagué con este. De los temas que más le hemos escuchado dar cátedra son la salud mental, Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública. el feminismo, la igualdad, Y hace falta feminismo en nuestro país para levantarlo. el ecologismo. Luchar contra el cambio climático. Y claro, aquí ya se nos... Claro, el ecologismo fue en un momento en el que cuando él empezó a hablar del ecologismo y todo esto, yo dije, fuera, fuera, fuera. Esto no me interesa. Y fue cuando ya le dejé de votar, porque se había juntado con Sumar, tal. Pero si no se hubiese juntado con Sumar, yo lo hubiese seguido votando y ahora me hubiese arrepentido. Pero bueno, otra cosa que también pasa con este, literalmente, es que del feminismo ha hablado tanto que yo me he creído todas sus mentiras, ¿sabes? ¿Por qué digo sus mentiras? Porque sí, a lo mejor era verdad, pero la cara B era otra cosa y a lo mejor la cara B era mentira, ¿sabes? La cara B se refiere a lo que hace detrás de la política, porque claro, la política es lo que se ve en la tele, pero la cara B es lo que se ve en su casa, en el hotel o donde vaya cuando termine la política, porque claro, tú vas a trabajar a una hora, de 8 a 12 de la noche. Pero después de esa hora, de 12 a 8, no sabes ni lo que estás haciendo. Por ejemplo, o yo voy al instituto a unas horas, pero después del instituto tú te vas a tu casa o te vas a donde sea. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí y me voy luego a otra cosa, pues eso es a lo que me refiero. Ahí no sabes lo que estás haciendo. A menos que, por eso te digo, por eso lo de feminismo que hacía él está mal, ¿sabes?
él no, lo que decía el feminismo era todo lo contrario de lo que hacía, ¿sabes? Presenta un importante sesgo psicológico que debemos analizar. Y es que tendemos a asumir que las personas que se involucran en temáticas sociales son buenas personas. Si habla de derechos sociales... Él buena persona es, pero lo malo es lo que ha hecho con las chicas. Así que no hay que intentar creer a todo el mundo, ¿sabes? De igualdad, de feminismo, de animales, de ecologismo. Es imposible que sea mala persona o que haga cosas tan horribles. Y por supuesto, los manipuladores juegan con este sesgo y te engañan, pero vamos. Las personas con rasgos oscuros de personalidad, psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, saben que la mente de las personas funciona de manera dicotómica. Buscan siempre dividir el mundo, las personas, los sucesos ¿Y tú si eres tanto psicóloga, por qué no atiendes a New York? dos categorías, de modo que a la hora de analizar a las personas siempre queremos meterlas en buenas o malas. Y claro, si tú realizas buenas acciones, si cumples con los estereotipos sociales de cómo es una buena persona y de cómo tiene que pensar una buena persona, si tú consigues que te metan en ese saco de los buenos, entonces ya, perfecto, ya puedes empezar a manejar tus hilos y hacer lo que realmente quieres y hacer como realmente eres. De ahí viene esa frase tan famosa: ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y os voy a decir una cosa importante. Claro, porque hay alguien que dice, oh, esta es mala persona, pero a lo mejor no está mala persona. Y ya sé que ves que es tan bueno, a lo mejor no es tan buena persona. Y a lo mejor ese que es bueno te va a traicionar y el malo no te va a traicionar, ¿sabes? Aquellos que se esfuerzan mucho en ser percibidos como buenos, que se esfuerzan mucho por encajar en aquello que socialmente es aprobado, que tratan de hacer ver mucho esas virtudes morales y aceptadas, es porque hay un interés detrás o algo que ocultar. Piénsalo, si tienes cierto interés, ciertos objetivos, ¿qué te conviene más? ¿Ser percibido como alguien egoísta, con valores socialmente cuestionables, polémicos, o ser percibido como un agente social, con valores admirables y que lucha por buenas causas? Es que esto es una regla totalmente básica de la manipulación. Colócate en una posición favorable dentro de la mente de las personas y con eso ya tienes gran parte de tu ventaja obtenida. Porque cuando la persona ya te tiene ubicada en una buena posición en su mente, sus mecanismos de defensa van a hacer todo el trabajo por ti. Se quedará con las palabras, las ideas, lo que promulgas, lo que prometes, todo lo que le encaje con esa idea favorable que ya te ha puesto, mientras que negará, ignorará, reprimirá e incluso justificará todas las acciones que lleves a cabo que no sean coherentes con tu discurso. Y ojo, que ya me estoy viendo venir las críticas, las etiquetas políticas y demás. Esto no sucede a todas las personas y con cualquier ideología política y en cualquier ámbito. Puede ocurrirte con una pareja, con un famoso que admires. Claro, no solo ocurre en la política. Mucha gente se piensa que solo ocurre en la política cuando puede ocurrir en la política, en el fútbol, en el cine, en la tele, en todo, ¿sabes? En YouTube, en Twitch, en todo. No se tiene que ser solo ahí. Porque hay alguien que a lo mejor te dice, oh, es que yo apoyo el feminismo, no sé qué tal, pero no es político ni nada. Y te dice, oh, es que yo apoyo esto, no, yo apoyo lo otro, tal. Y de repente por detrás, pumba. ¿Sabes? O es que yo apoyo a esta chica que se está metiendo con ella, no sé qué tal. Y después tú te metes con otra por detrás. Si estás defendiendo a esta porque se está metiendo con ella y te cabreas y todo, y te metes en peleas con la gente porque se está metiendo con ella. Y por detrás, las personas... O sea, tú acosas a otra persona y haces lo mismo, pues vaya mierda, ¿sabes? Con una religión, con cualquier cosa. La manipulación no entiende ni de valores, ni de ideologías, ni de bandos. Pero bueno, este proceso que te estoy mencionando es un tanto maquiavélico, deliberado, calculado, planificado, estratégico, propio de un perfil maquiavélico, psicopático. Sería el tipo de político que piensa: voy a enchufarme aquí porque esto va a favorecer a mi posición, me va a dejar en un buen lugar, me va a abrir puertas y poco a poco iré cumpliendo con mis intereses y mis deseos. Pero lo cierto es que este proceso no siempre se realiza de una manera calculada, premeditada. Por ejemplo, hace poco analizábamos el caso de Lluís Gros, del documental Cómo cazar un monstruo, donde se mostraba a un señor que acumulaba decenas y decenas de víctimas de abuso infantil. Y paradójicamente este señor era un gran devoto de la Iglesia Católica, yendo a misa, confesándose, rezando constantemente, leyendo la Biblia. Y claro, uno aquí puede pensar, oh, qué hipócrita, ¿no? Qué falso. Bueno, como os digo, se puede hacer de una forma deliberada, maquiavélica,
para intentar dar una imagen, pero en muchos casos, por no decir en la mayoría, esto se da más bien como un mecanismo de defensa inconsciente. Me explico. Y muy atentos porque no es fácil de entender. Yo tengo algo dentro de mí oscuro, dañino, algo que juzgo, que rechazo profundamente, algo a lo que le tengo miedo, algo que me repugna. Hay algo dentro de mí que es para mí negativo. Y ese malestar tan profundo que me genera tener ese rasgo, ese pensamiento, esa conducta, esos deseos, me lleva a buscar maneras de compensarlo, como una manera de calmar mi angustia. ¿Y esto generalmente hacia dónde nos lleva? Pues a involucrarnos precisamente en aquellas causas en las que precisamente cojeamos, a predicar y a alardear de mensajes, de valores y de actos de los cuales precisamente... Claro, exactamente, o sea, alardear sobre mensajes de actos que en realidad no estás haciendo. Tú dices, oh, yo apoyo el feminismo, yo apoyo a las personas trans, yo apoyo a tal, y de repente a las espaldas tú estás diciendo, vaya puta mierda las personas trans, ojalá se mueran. Y cuando ves a una persona trans la pateas y la pegas. Cuando ves a una chica intentas abusarla sexualmente. Y cuando estás detrás de cámara que nadie te ve, intentas hacer todo posible para que te vean como una mala persona. Cuando delante te están viendo como una buena persona porque nadie se da cuenta de nada. Eso está fatal. Si tú dices, yo apoyo a las personas trans, yo apoyo al feminismo, yo apoyo al medio ambiente, pues apóyalo. Cuando estás detrás de cámaras o cuando estás en tu casa sin trabajar, apoya al feminismo, apoya a las personas trans, apoya al cambio climático. No hagas lo contrario, no le des patadas a personas trans, no insultes a tal, no hagas nada en contra de eso, ¿sabes? no somos. Como el vídeo este del viejo este que salió, que le dio una patada, pues lo mismo. Sigue siendo de lo mismo, ya antes, ¿sabes? Ese vídeo lo vimos aquí, pero ya me entiendes, ¿no? Es un buen ejemplo. A perseguir a otros que están cometiendo esas acciones que en realidad nosotros desearíamos hacer o que hemos hecho y que rechazamos. ¿Sabes el refrán de dime de qué presumes y te diré? Así no es, el refrán es, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Por ejemplo, tú violas a alguien y no te gustaría después que te violaran, pues no lo hagas. No violes a alguien porque después no quieres que te violen, pues no hagas esas cosas, ¿sabes? De lo que careces, pues eso. El refranero español está cargado de sabiduría psicológica. No conozco a Rejón, así que no puedo haceros un análisis claro de cómo es su personalidad o de por qué ha hecho... Claro, su personalidad no lo conoces porque no lo conoces en persona. Pero por lo que ves, así por encima puedes hacer un poco de hincapié y puedes decir, vale, ha pasado esto, y a él le pasa esto, ¿sabes? Lo que hay detrás. Pero os he presentado dos hipótesis que explican la mayoría de estos casos y teniendo en cuenta ciertas cosas que deja caer en la carta, yo me decantaría por la segunda hipótesis. Señalo y persigo aquello que en realidad habita dentro de mí y que tanto odio y que tanto rechazo, como una manera de sentir que estoy combatiéndolo, que estoy poniéndome por encima de él, que tengo control sobre ello. Y esta es una de las explicaciones que está detrás de tantos casos de personajes famosos que en realidad son y hacen lo contrario de lo que muestran y de lo que predican. Como psicóloga os aseguro que he podido ver la cara oculta de muchas personas, algunas de ellas bastante conocidas, y en muchos casos la realidad es justo lo contrario de lo que se proyecta. He visto personas muy tradicionales y defensoras de la moral cometiendo atroces infidelidades. He visto personas defensoras de los derechos... Hombre, él por ejemplo no ha cometido una infidelidad, pero claro, si agredió sexualmente a dos personas, básicamente intentó. Porque infidelidad es automáticamente estar con una chica, ver a otra, enamorarte de la otra y sin decirle nada, hacer que esta sigue siendo tu novia, pero en realidad tu novia es la otra. Eso es una infidelidad. Pero lo que está haciendo este no fue infidelidad, esto fue una falta de respeto. O yo qué sé por qué. Bueno, una agresión sexual más bien fue. Porque él se iba con otras chicas solo, o quedaba con otras chicas normal, tal, como si fueran putas, básicamente. Aunque fueran putas, si ellas no quieren hacer nada, y aunque ellas te digan, si me das, aunque tú le digas, te doy 5.000 euros, pero me dejas hacer esto y esto. Y si ella te dice que no, pues también para, ¿sabes? Porque él lo que se hizo fue irse a un hotel, se encerró e intentó hacer todo y utilizarla como si fuera su juguete sexual. Y eso está fatal, ¿sabes? Humanos y de aquello que es justo, siendo auténticas torturadoras en sus círculos íntimos. He visto personas que proyectan una vida de pareja ideal en redes sociales cuando en realidad es un infierno lo que están viviendo. Y también al contrario, he visto personas que son pura bondad, pura inocencia, pero que quizás en la esfera pública ocupan lugares, mensajes e ideas políticas o poco aceptadas socialmente, por lo que se las consideran malas personas. Con esto ahora no quiero que penséis que el mundo
mundo funciona al revés y que todo el mundo es lo contrario de lo que muestra. Evidentemente hay muchas personas que sí que son... No es contrario de lo que muestra, es contrario de lo que es, porque él da una perspectiva de persona. Básicamente, yo doy una perspectiva de que yo soy el más guapo, yo soy el mejor. Yo ligo con todas las chicas y después soy mierdas y no ligo con ninguna y es toda una mentira para que la gente se lo crea. Pues esto está fatal, ¿sabes? Pero es lo mismo en otro ámbito, ¿sabes? Lo que parecen y que sí que son lo que muestran. Lamentablemente esto es algo que no podemos confirmarlo hasta que no conocemos a la persona en su intimidad, pero voy a daros un consejo respecto a esto. Cuando veáis a alguien que se abandera mucho de una causa social positiva, que pone mucho esfuerzo en mostrarse como el bueno, que de una manera excesiva trata de señalar una buena cualidad, un buen acto, cuando veáis a alguien que persigue de una manera muy rabiosa y obsesiva a quienes se comportan mal en un área o en una conducta concreta, sed prudentes. Ahora bien, aunque quizás... Claro, porque a lo mejor alguien, hostia, le están haciendo bullying, pero tú te da rabia, tanta rabia que le hagan bullying, pero lo haces de tal forma y tan irónicamente que dices, hostia, a lo mejor yo también soy el que hace bullying, ¿sabes? Lo que te digo, hostia, me da rabia que este compre el pan aquí. Yo siempre soy el único que compra el pan aquí, yo quiero comprarlo aquí. Me da mucha rabia y muchas cosas así dices, que puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? En el caso de Rejón no sea algo maquiavélico, deliberado, planificado, sino más bien este mecanismo de defensa del que hemos hablado, que de nuevo no lo puedo asegurar porque no lo conozco. Lo cierto es que vivir en semejante incoherencia puede traer muchos conflictos emocionales. Y claro, teniendo en cuenta la cantidad de conflictos emocionales y de estrés y de ansiedad que la incoherencia de vivir así pueda traerte, si resulta que un personaje, un político, lo lleva bien, sin ningún tipo de ansiedad, cansancio, malestar, problemáticas psicológicas, podemos sospechar de rasgos Hombre, problemática psicológica puede tener en su cabeza, pero sin decirlo. ¿Y eso cómo se hace? Yendo al psicólogo, ¿sabes? psicopáticos. En cambio, si lo sufre, si poco a poco eso le va afectando, puede que veamos que termine con trastornos mentales, Con depresión también. trastornos emocionales, conductas extrañas, abuso de Hombre, conductas extrañas, es verdad, pues aparece aquí, ¿sabes? sustancias, que cada vez esté más perdido, más Todo el rato estoy apareciendo este puto vídeo en el que aparece como si estuviese drogado, que lo ha hecho, ¿sabes lo que te digo? irracional, más Y creo impulsivo, que que esto fue en el 21 y eso fue en la época en la que yo le seguía votando, ¿eh? se haga daño a sí mismo y a otros. Por ejemplo, en el caso de Lluís Gros veíamos que él no sentía ningún tipo de culpa, ni de remordimiento, ni de malestar. Él estaba totalmente tranquilo en esa incoherencia, en esa mentira. En el caso de Rejón, de nuevo, no lo conozco, pero en la carta de dimisión sí que Hombre, hace ya sabes que no lo conoces, ya lo has dicho 50 veces, no digas más. ciertos guiños a esto. Si serán ciertos o no, no lo sabremos. Porque teniendo en cuenta el tono manipulador, victimista que tiene esta carta, pues tampoco podemos tomar estas declaraciones como una información No soy súper victimista, vamos a ver, si lo único que ha hecho es dimitir, decir lo que ha pasado y decir que se va a dar un tiempo y ya está, no pasa nada. O sea, se está relajando para que no haya ningún problema, ¿sabes? fiable. Analicémosla brevemente. Para empezar, pese a que presenta su renuncia al mismo día que van a salir a la luz todas las acusaciones, no sea Justo van a salir las acusaciones, pues media hora antes, una hora antes. O él sabe que a lo mejor a las 5 de la tarde salen las acusaciones, pues una hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes o 4 horas antes, pues dice voy a dimitir para que no haya ningún problema. Y así no queda mal, ¿sabes? Bueno, queda un poco mal, pero no tan mal, digo. hace ni una sola mención en este escrito a los hechos de los que se le acusa, sino que él se centra en su salud mental, la presión que ha vivido, todo el trabajo realizado por nosotros. Esto es claramente una cortina de humo, una desviación de la atención, una técnica básica de manipulación. Sé que vas a recibir esta información que tanto me va a perjudicar a mí, así que antes yo te señalo esta otra información que es también muy relevante y además le pongo mucha carga emocional para que capte tu atención. Procede a señalar todo lo positivo que él ha aportado al mundo, pese a que se lo han puesto tan difícil y pese a todo el daño que esto a él le ha ocasionado. Pasa de posicionarse como un héroe al que tenemos que estar agradecidos a ponerse una etiqueta de pobrecito, de víctima de las circunstancias. Esto lo que busca generar en el lector es un sentimiento de compasión, de empatía, de con lo complicado que tiene que ser estar luchando por semejante buena causa, lo que habrá tenido que sufrir para ayudarnos y para ayudar al país. El objetivo es que se pueda llegar a ser más comprensivo con lo que él ha hecho. Claro, sabiendo toda la información que iba a desvelarse, qué mejor que victimizarse y colocar esta responsabilidad en agentes externos para que luego estos puedan usarse como atenuantes de la gravedad de sus actos. Tras mencionar lo malo que le ha sucedido, procede a señalar que esto es algo que le ocurriría a cualquiera que ocupa
ese tipo de cargo y de posición. Que ojo, es cierto que para estar en ciertos cargos políticos y en ciertos cargos... Él dice literalmente que todo esto pasaría, o sea, que a cualquiera le puede pasar, teniendo el mismo cargo le puede pasar, que no es el único. Venga ya. O sea, lo de agredir sexualmente, bueno, le puede pasar a cualquiera, eso está mal. O sea, lo de que tú lo hagas, eso no le pasa a cualquiera, eso lo hace el loco y el depravado, ¿sabes? Mediáticos. Hace falta cierta disociación, cierta desconexión con las emociones e incluso rebajar la empatía. Por eso la política es un sector ideal para las personalidades psicopáticas. Pero aunque esto sea cierto, aunque cualquiera que esté en ese lugar tenga que rebajar su empatía, recordemos cuáles son los hechos que han salido a la luz y cómo estos nos dan un contexto a todo este escrito. Es decir, está echando balones fuera. Esto que he hecho no se debe a algo interno mío, no soy yo, son las circunstancias y el patriarcado. Aquí señala algo interesante, esa contradicción de la que hablábamos antes. Pero claro, él no dice, yo soy un abanderado del feminismo, pero luego resulta que abuso de mujeres. Eso no lo dice. Dice que él estaba llevando un estilo de vida neoliberal y, por lo que comenta antes, parece que su cargo político y otros factores han sido los que lo han corrompido. Y esto es algo bastante manipulador, si os dais cuenta, porque además de eludir cuáles son sus auténticos errores, por llamarlos de alguna manera, etiqueta a su mal comportamiento como neoliberal. Claro, esto lo que genera de manera indirecta es que cuando la gente haya leído esto y después sepa... Aquí según lo que pone que los grandes principios fueron el mercado, la crítica, la intervención pública y la utilización de análisis social de coste benéfico para ser una persona neoliberal. O sea, básicamente que si eres neoliberal tienes que tener todas estas cosas. Tío, esto no se comprende ni tiene nada que ver Íñigo Errejón con todo lo que ha pasado, tío. Tú no eres eso, tú eres otra cosa, tú eres un depravado social, ya está, di la verdad. Lo que él ha hecho, el poder, el patriarcado, el dinero, te convierten en un neoliberal que abusa de mujeres. El problema no es Errejón. Aquí pone que abusa del poder económico, pero aquí parece que hay otra cosa que es abusar también del poder de las mujeres. O sea, mira que dice, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que tiene como principal objetivo disminuir el papel en el Estado de asuntos comerciales. Por ende, criticaba la intervención estatal. Sin embargo, tiene otros principales principios. Propiedad privada, libre mercado, privatización de empresas estatales, etcétera, 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 ¿sabes? El problema es el neoliberalismo, es el patriarcado, es el poder, es el dinero. ¿Veis cómo está utilizando un acto horrible para señalar a sus enemigos políticos? ¿Se entiende esta técnica de manipulación? No sabemos si esto lo ha escrito él, si lo ha escrito el partido, porque van saliendo bastantes confirmaciones de que la gente del partido e incluso la misma Yolanda Díaz sabía de estas denuncias. Yolanda Díaz ha Al reconocido principio dijo que no sabía y después dijo que sí sabía, o sea, mintió. hoy que conoció un posible Pero lo caso reconoció, ¿sabes cuándo? 1 o 2 horas después de haber dado la charla. O sea, si la charla duró 5 horas, pues en la hora 2, ¿sabes? de abusos de Íñigo Errejón en la campaña para las elecciones generales de 2023. Y todo eso ocurrió cuando un escándalo podía dañar su campaña electoral. Sea quien sea que Claro, ese escándalo podía dañar su campaña electoral y ella dijo, mira, lo mejor es, no voy a decir nada, ¿por qué? Porque si no, puede que el año pasado no quedáramos cuartos y hubiésemos quedado quintos o sextos. ¿Por qué? Porque cuartos hubiese quedado Ciudadanos o hubiese quedado otro partido como el Partido Animalista, otro partido y no hubiesen quedado ellos, ¿sabes lo que te digo? escrito, esto es una Por eso ella dijo, mejor, no voy a decir nada por si acaso, ¿sabes? carta Eso se llama encubrir. Sé que a lo mejor le puede hacer daño a tu partido y que a lo mejor no te vota a ti y voten a otro. Sí, pero por lo menos haberte la cara y a lo mejor en un futuro no os perjudica. Ahora va a perjudicar más. Primero porque te has mentido. Y segundo, porque en un futuro seguramente la gente ya no te querrá votar, ¿sabes? Y fíjate que yo no te votaba, ahora te voto menos, ¿sabes? cobarde y de manipulación. Muy importante. Si alguien a la hora de disculparse no describe de forma precisa y leal a la realidad cuál ha sido su fallo y cómo te ha afectado, eso no es una disculpa. Eso es escurrir el bulto. Muchas de las víctimas mencionaban que les costaba asumir lo que estaba sucediendo, no solo por ser un cargo, un personaje, un político importante, sino precisamente por ser un político tan relacionado con el feminismo, con la igualdad, con los derechos de las mujeres, con la defensa de las víctimas de abuso sexual. A nivel psicológico se genera una disonancia muy fuerte. Primero, porque a tu cerebro le cuesta mucho entender que lo que está pasando es un abuso cuando quien está ejerciendo ese abuso ocupa un lugar que no corresponde para nada con esa conducta, como puede suceder cuando quien lo hace es un familiar, un profesor, un cura. Segundo, porque al aceptar Hombre, cuando lo hace un familiar te das cuenta la primera,
y señalar lo que está sucediendo, puede generarse un gran sentimiento de amenaza y de inseguridad y de confusión. Si hasta el hombre que más defiende a las mujeres y a las víctimas de abuso sexual es precisamente quien hace estas cosas tan horribles, entonces, ¿dónde estoy a salvo? ¿En quién se puede confiar? ¿Será que yo me estoy confundiendo? Tenemos a muchas personas ahora mismo con este sentimiento de inseguridad y de no entender, de sentir que ya no se puede confiar en nadie, pero también tenemos muchas otras personas que están diciendo, esto no me extraña nada, todos los políticos son iguales. Y este es un poco el sentimiento con el que creo que conviven los españoles. Están saliendo tantas barbaridades, casos de corrupción, mentiras, manipulaciones, trampas, que los ciudadanos ya están en un proceso de habituación, de, bueno, es lo de siempre, no me sorprende. Una más. Creo que como país hemos normalizado ya que la clase política y los medios de comunicación se van a reír de nosotros, que ya ni nos enfadamos cuando salen estas cosas. Simplemente confirmamos. Este a lo mejor era un muy buen político, pero por ejemplo tú ves a Rajoy y Rajoy no ha cometido en el sentido este de abusar y tal, no ha cometido nada, pero me acuerdo que muchas veces salían muchas cosas y siguen saliendo muchas cosas de Rajoy en las que él habla como que si no supiera nada de política, ¿sabes? Pero este sabía mucho, se creía el mejor y tal, que yo me lo creí tanto hasta que pasó esto, ¿sabes? Nuestro sentimiento de decepción, de desesperanza, y se agrava nuestra indefensión y nuestra creencia de que no van a cambiar las cosas. Pero bueno, esto daría para otro vídeo, y honestamente tampoco me gusta meterme mucho en asuntos de política, ya lo sabéis. Muchas veces me decís, analiza a Pedro Sánchez, analiza a Ayuso, analiza a Trump, analiza a este, al otro, y yo lo haría, me encantaría. Trump hay que analizarle, te explico por qué. Porque Trump es un loco. Trump, o sea, cogió papeles y cogió cosas mientras que estaba en la política. O sea, fue el único político que cogió y hizo cosas que no tenía que haber hecho mientras que estaba en la política, ¿sabes? Y entonces, obviamente, lo que hizo es acabar casi en la cárcel. Pero más me encanta mi paz mental. Y tengo comprobado que cada vez que me meto, aunque sea con mucha delicadeza, neutralidad y racionalidad, a comentar cualquier tema relacionado con política, ya me caen todas las etiquetas posibles, asunciones, acusaciones, insultos. Y ese creo que es uno de los principales problemas de España ahora mismo, que pensamos en política como en equipos de fútbol. ¿Dices esto? Entonces eres de ese bando. Ah, que también dices lo otro. Pues entonces ahora eres del bando contrario. Se han fomentado unos cerebros infantiles que no son capaces de entender, de concebir, de sostener que se puede estar de acuerdo con ciertas cosas de un grupo, de una idea, de un movimiento, y al mismo tiempo ser crítico con otras de ese mismo grupo, o estar de acuerdo con las de otro, sin por ello tener que pertenecer o ser esto o ser lo otro, o casar con todas las otras ideas pertenecientes o asignadas a esa etiqueta. Tengo un vídeo en el que profundizo en esto un poquito más, vídeo que grabé en un momento en el que me llamaron machista y feminazi al mismo tiempo. Todo un superpoder, el ser cosas tan diferentes a la vez. Os pido disculpas si el vídeo se ha puesto borroso en algún momento, os pido disculpas por el tono así tan bajito, pero bueno, he hecho lo que he podido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete, venga, vamos, suscríbete.